Como siempre es bueno cerrar con broche de oro y no se me ocurrió mejor forma de cerrar con broche de oro que invitando al profesor que más ha estudiado a Tomás de Aquino en la facultad. No solo lo ha estudiado, lo ha traducido, bueno, tiene por ahí muchos esquemas que facilitan la comprensión de las obras de Santo Tomás de Aquino. Y bueno, qué mejor, también un gran amigo, el doctor Jorge Medina. Bueno, no lo presento formalmente, creo que con esto basta. Gracias. Jorge, gracias. Basta y sobra. Buenos días a todos, buenas tardes. Entonces vamos a comenzar, ¿les parece? Cuando me invitó el profe Casales, tenía varias opciones y escogimos uno que es un poco picante, entonces espero que sea interesante, ¿no? Se llama Tiranía, Sedición y Justa Resistencia. Creo que para los tiempos actuales es interesante, ¿no? Y conocer la posición de Santo Tomás de Aquino tal vez no es tan interesante como otros filósofos al respecto, puede ser más antojable alguno de los filósofos medievales que conoce el profe Paniel, ¿no? Más combativo y eso, pero a ver, Santo Tomás tiene lo suyo y me parece que es muy interesante para los tiempos actuales revisitar el tema. Bueno, les paso después, se lo paso al profe Casales y para que lo tengamos todos. Casi 400 veces aparece la voz tiranía y sus derivados en las obras completas de Santo Tomás de Aquino, 400 veces. Por tanto, un análisis pormenorizado y completo de la esencia e implicaciones de la tiranía en la obra del doctor Angélico excede el propósito de la siguiente lección. Permítanseme, por tanto, en primer término, delimitar el objeto a tratar en estos minutos. Quiero en primer lugar aproximarnos a la definición de tiranía solo en dos obras de Santo Tomás, el de Reino, se llama el régimen de los príncipes, como la carta al rey Hugo de Chipre, y una parte de la segunda de la Suma Teológica. Para después ver cómo se resiste a un tirano. Definamos qué es la tiranía, después cómo resistirla. Ahora bien, para este segundo objetivo debemos distinguir qué es la sedición y qué no. Pues entonces si no habría una resistencia injusta, pues eso es sedición, es un delito. Pero si es justa, entonces es justa resistencia. Entonces hay una ambigüedad, por eso debemos desambiguar estos términos para saber en qué estriba la justa resistencia y cuáles serían sus alcances, diferenciándola de la contención injusta, la intriga o la discordia desobediente. Hablaremos pues de las circunstancias que favorecen la aparición de tiranos, los excesos del poder público, las humillaciones que cometen los tiranos y los medios que usan para oprimir a sus pueblos hasta convertirlos en una muchedumbre de pusilánimes. Cualquier parecido de estas descripciones con la realidad de algunos gobernantes será mera coincidencia. 1. ¿De qué monarquía habla Santo Tomás? Antes de entrar al tema en cuestión, la tiranía, es importante familiarizarnos con lo que Santo Tomás entendía por mejor régimen de gobierno. Muchas veces se dice con cierta simpleza que Santo Tomás era partidario de la monarquía, pero eso así dicho es poco claro y puede conducir a confusión. ¿Por qué? Porque aún en nuestros días, cuanto más en aquellos, hubo y hay muchas formas de monarquía. Las hay parlamentarias, las hay absolutas, las hay hereditarias, las hay electivas, las hay unipersonales o depositarias en varios individuos, como las diarquías, los triunviratos, las tetrarquías. Hay monarquías limitadas por una constitución, como los ingleses, o las hay ilimitadas, como ciertas dictaduras personales o de partido. En fin, hay imperios. Por tanto, monarquía es una realidad que admite muchísimas variantes. Es un género de gobierno, no un tipus específico. Afortunadamente, sí podemos reconstruir los elementos que Santo Tomás logró dar de su monarquía ideal. Aunque están dispersados en ciertas obras, las voy a resumir ahorita. 6 características de la monarquía según Santo Tomás, de la que él
predicó como la mejor forma de gobierno. Primero, la teoría clásica había afirmado la existencia de 3 formas de régimen político correcto con sus correlativas formas de régimen político perverso. El monárquico versus el tiránico cuando el gobierno es de uno. La aristocracia contra la oligarquía cuando el régimen es de pocos, o la democracia contra la demagogia, esta traducción puede ser útil, cuando el régimen de gobierno es de todos. Santo Tomás, en la cuestión 105 de la Prima Secunde, concebirá como ideal un régimen mixto, es decir, donde convivan de modo creativo las 3 formas virtuosas antedichas, es decir, una monarquía aristocrática, democrática. ¿Cómo lo hace? Bueno, dice Santo Tomás que hay que hacer que todos participen en la elección de un monarca. Por tanto, es una democracia que habilita una monarquía y que éste ejerza muchas de sus funciones a través de un grupo de ciudadanos notables, aristocracia. Por lo tanto, tenemos una monarquía electiva con poderes restringidos o bien con poderes compartidos. Lo primero que hay que aclarar. Segundo, también para Santo Tomás, lo mejor es que, cito, todos tengan alguna parte en el ejercicio del poder. Para que así, continúa él, se logre la mejor paz del pueblo y que todos amen esa constitución y la guarden. Por tanto, ya en la elección del monarca, ya en el ejercicio de algún cargo público o la confección de leyes, lo sano es que todos sean copartícipes en el ejercicio del poder. Tercera característica de la monarquía de Aquino, dentro de esta coparticipación, dar leyes. Legislar es la forma más alta de gobernar. A ver si soy claro en esto. Los 3 tipos de gobierno, las 3 instancias en que los republicanos han dividido la división de poderes en un gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen que ver con la temporalidad. El legislar es a futuro. El ejecutar es en el presente y el juzgar es respecto al pasado. Juzgo una acción hecha. ¿Me explico? Entonces, en el fondo, la previsión óptima, el gobierno es el dirigir a una comunidad a un fin último, sería fundamentalmente legislar. Después viene una ejecución, es verdad, pero hasta el pueblo la podría hacer. Incluso si alguien se desvía de esa ejecución, eventualmente es juicio, pero el mismo Aristóteles decía que en una república de amigos no se necesitarían como las instancias judiciales. Es prescindible el poder judicial, si fuéramos un régimen de justos, ¿no? Pero lo que siempre sería un régimen legislativo. Y en esto coincide incluso la idea de providencia en Santo Tomás de Aquino. Cierro el paréntesis. Legislar es la forma más alta de gobernar, como dice en un pasaje relativo a las especies de prudencia, la segunda 50, el filósofo la llama prudencia gubernativa al acto principal del rey, que es dar ley. Más claro, ni el agua. Recordemos que dar ley es indicar, regir sobre otro, pero sobre otro que es racional y libre, y por tanto comprende y es capaz de interiorizar. Legislar es todo un acto de reconocimiento de dignidad y de derechos humanos. Por tanto, el monarca es ante todo legislador. Cuarta, incluso notemos que cuando Santo Tomás sostiene su teoría de la participación de todos en el ejercicio del poder, en la función legislativa, cuando afirma la ley propiamente dicha tiene por objeto primero y principal en orden al bien común, pero ordenar algo al bien común corresponde ya sea a todo el pueblo, ya sea a quien haga sus veces. O sea, o a la totalidad del pueblo o a quien lo represente. Prima segunda cuestión 90, artículo 3. Aquí está incoado algo que pudiéramos llamar representatividad. Me parece que sí. Vista así, la monarquía en Santo Tomás sería una suerte incipiente de monarquía parlamentaria en lo judicial. Me parece que hay elementos para decir que sí. Quinto, además, algo interesantísimo, en el análisis que hace Tomás en la Prima Secunda 96, sobre si todos están sujetos a la ley, incluido el rey, la posición del derecho romano se inclinó a que no. Por ejemplo, Ulpiano, en el digesto contenía esta sentencia, dijo, el príncipe está desligado de las leyes. Princeps legibus solutus est.
Esa fue la decisión de Roma. Es decir, si el de arriba da, el de arriba no está sometido a la ley, porque él mismo tiene la facultad de cambiarla. Entonces, sería como una cierta contradicción. Es el primer principio, él. Pero Santo Tomás pone una diáfora fundamental en esa cuestión. Estar sometido se dice en dos sentidos: a la fuerza directiva de la ley o a la fuerza coactiva de la ley. El rey podrá no estar sometida a la coacción, pues él es el que la ejecuta, pero sí está sometido en cuanto a lo primero. Dice Santo Tomás, en cuanto al poder directivo de la ley, el príncipe está sometido a ella. Está aquí en ciernes y de manera germinal una concepción de Estado de Derecho, donde la ley es la que rige, incluso encima del monarca. Me parece que sí, germinal. Sexta, por último, en el de Reño, Tomás explica la actividad regia con la del timonel de un barco. Es muy bonito. El ejemplo es bastante atinado. Regir es ocupar un lugar en la embarcación a sabiendas de que hay otros puestos y que llegar a puerto es obra colectiva, obra orgánica. El timón indica la dirección, la facultad legislativa. Dice Tomás que si en una colectividad cada uno solo se interesara por su bien propio, ese colectivo se desuniría, pues nadie vería por lo común, por aquello que los cohesionaría como sociedad. Pero ese es justamente el gobernante, el rey, el presidente, el princeps. Ser rey, pues, no es detentar un poder omnímodo para cumplir un capricho, sino consiste en prestar desinteresadamente un servicio al resto de los tripulantes de la embarcación, procurar su unidad, velando por el bien común de todos los miembros de una sociedad. En resumen, monarquía para Santo Tomás sería, permítanme, una suerte de monarquía electiva, con poderes compartidos, restringidos, con funciones más bien de tipo legislativo, con representantes del pueblo y concebida como un servicio a través de la procuración de la unidad y la paz, velando por el bien común, en el marco de un Estado de Derecho al cual el mismo monarca está sometido. Dicho esto, ahora sí, estamos en condiciones de entender cuál es su opuesto, la tiranía. ¿Por qué? Porque según la mente de la Quinate, el peor de los regímenes políticos es el tiránico. Y se opone al mejor, el monárquico, pero a este que hemos dicho mejor. Pero si esto es así, entonces la tiranía se opone a esta descripción de monárquico. Y en este sentido, la oposición implicaría la negación de todos, o al menos la mayoría, de los rasgos que hemos visto. Es decir, un no a la representatividad, un no a la participación de todos en el poder, un no, me explico, a los 6 caracteres, o a la mayoría. De ahí que sea casi perversa. Es como una oposición a la democracia, una oposición a la aristocracia, una oposición a la propia monarquía, al bien común, etc. Bien, segundo, perfil del tirano. Si leemos el capítulo 3 al 6 del Reño, podemos encontrar distintos rasgos que definen o caracterizan a un tirano. Trataré de hacer un elenco de ellos. En primer lugar, si lo que caracteriza o define al tirano es que, cito a Santo Tomás, despreciando el bien común, busca el suyo, entonces oprimirá a sus súbditos de 1000 maneras y los oprimirá según las pasiones que subyacen a los bienes que pretende. Es casi una psicología del tirano, lo que está haciendo Santo Tomás. Por ejemplo, debido a su cupiditas, su deseo codicioso, cometerá robos. Debido a su iracundia, furor, derramará sangre. Sus deseos y sus rabias son de todos conocidos. En las mañanas. ¿Acaso no? El pueblo conoce a la perfección los excesos de la codicia y los excesos de la ira de su mandamás. Pero cuando el deseo por poseerlo todo se acompaña del terror del ejército, entonces se destruye, piensa Santo Tomás, uno de los bienes más básicos que mantiene a la sociedad cohesionada: la securitas, la seguridad. En efecto, ya no hay derecho que proteja
la justa posesión, ya no hay derecho que proteja la vida. Si una cupiditas va por todo, la legítima propiedad está en peligro, es insegura. Y la propia vida, si por su furor quiere sentenciar a todos, o la profesión, o lo que quiera, pues nadie corre seguro en las calles. La incertidumbre se apodera de todos. Omnia sunt incerta, dicen el de Reño. Pero la opresión también, dice Santo Tomás, es de los bienes espirituales de sus súbditos. Los tiranos sospechan más de cualquier otro que de cualquier otro del virtuoso, porque el bueno opaca el poder del malo, porque el bueno destaca ante los demás, porque el bueno potencialmente se vuelve elegible para sustituir a un tirano. Cuando hay un tirano, lo peor que puede haber es una gente buena, su rabia, su potencial enemigo. Por eso, los tiranos permiten y hasta fomentan la maldad y el vicio en su pueblo y reprimen la virtud. Interesante. Otra cosa. Dice Santo Tomás que los tiranos se preocupan que de entre sus súbditos no se fortalezcan relaciones de amistad entre los suyos, en su grupo. Así hace que unos sospechen de otros y siendo enemigos entre sí, no se puedan coaligar en contra de él. Diríamos hoy, enemistando a sus corcholatas, consiguen seguir siendo ellos el centro de los reflectores. Ahora bien, no solo siembran discordias entre sus súbditos, sino que también prohíben todo lo que pueda llevar a la unión de los hombres, dice Santo Tomás. ¿Por qué un tirano hace esto? Bueno, porque donde hay paz, genera la concordia, y la concordia enlaza voluntades, y muchas voluntades unidas derrocan hasta el líder más poderoso. Recuerdo el caso de Hopper en el Saltamontes de la película Bichos, que está con las hormiguitas. Entonces siempre lo que quiere es que le tengan terror, porque hay otro saltamontes tonto que dice, ¿qué es una hormiguita? Y después le derrama un montón de nueces o algo así y le dice, una no es nada, pero si todas se unen contra nosotros, no podemos contra ese ejército. Entonces la idea de Hopper es más o menos una idea similar que pone Santo Tomás en mente de los tiranos, es manténlos no cohesionados. El hecho de que haya violencia e inseguridad es el principal mecanismo, porque si hay paz, hay concordia, y la concordia genera un poder que vence cualquier tirano. Parte del éxito es divida a su pueblo, cuanto más, mejor. Analicemos, en este caso, el grado de perversión de un tirano. Él es a quien le viene como anillo al dedo el miedo, la desunión, la muerte, la inseguridad, la constante vigilancia, el sospechar unos de otros, hermano de hermano, vecino de vecino. Porque cuando el tejido social es débil, el látigo del tirano aparece fuerte y temible. Pero cuando el tejido social es fuerte, el látigo del tirano deja de ser temible. Los tiranos, dice también Santo Tomás, buscan que no haya ricos ni poderosos. Interesante. La razón tiene que ver con lo anterior. Anula de raíz la posibilidad de un competidor. Además, si él se hizo del poder, supongamos a la fuerza, sabe que también lo puede perder por la misma causa. Por eso, después de él venir al poder, busca deprimir toda potencia que surge en la sociedad. Impotentes los quiere a todos. Impotentes, necesitados, maiciados, nos quiere a todos. Es necesario recordarle al pueblo una y otra vez que Él es Padre poderoso, Zeus de sus hijos desunidos, sus críos necesitados que comen siempre de su mano. Fíjate, impotentes. Recordar a la gente, tú me necesitas, tú me necesitas. Solo no podrías. Toma esta beca.
¿Se entiende? Psicológicamente acostumbra a un pueblo a decir, no puedes. Y si no puedes, estoy yo. Padre amoroso. Si eventualmente hay paz, ¿qué hace el tirano? Dice Santo Tomás, sospecha de traiciones. O todo está en paz. Algo se está tramando en contra mía. ¿Ok? Fíjate, dice Santo Tomás, semper insidia suspicatur. Por eso no valora, ni procura, ni mantiene la paz. La paz es el caldo de cultivo de la organización y la concordia de un pueblo. Y un pueblo organizado sería su eventual ruina. Como ustedes pueden comprender, cuando el que gobierna lo hace tiránicamente, cumpliendo todos los rasgos anteriores, entonces el fruto de su acción es el temor y la maldad. Es que el temor y la maldad se apoderen del pueblo y sus gobernados sean serviles, pusilánimes, servilem degenerent animum et pusilanimes fiant. En otras palabras, la ruina de tener un tirano, el verdadero peligro de tener un tirano, es que su germen termina por corromper la totalidad de la sociedad al apartarse su pueblo de la virtud, del cumplimiento de la ley, del trabajo y del ahorro. Si el pueblo le va a dar todo y lo va a tener impotente, el pueblo no ahorraría, no trabajaría, no crecería, no prosperaría. El pueblo sería perverso. Tercer punto. Sedición o resistencia civil. ¿Cómo resistir a un tirano? Más aún, estamos obligados moralmente a algo para poner un freno a sus tropelías, para poner un freno al daño que inflige a diario a nuestro pueblo, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y padres. ¿Cuáles son los límites que, no obstante, no debemos transgredir en un acto de resistencia y desobediencia civil ante un tirano? ¿Cuál es la prudencia del pueblo? Prudencia civil que estamos llamados a encarnar cuando al que gobierna lo domina la hibris, imprudencia, la codicia voraz, la ira desbordada. Tomás, a diferencia de otros pensadores de la época, como Juan de Salisbury, quien quiera ser tiranicida debe leerlo, o otros pensadores, se va a oponer al tiranicidio. No, Tomás no va a ir por el tema. Si alguien dijera, vamos a organizarnos para matar al tirano, no, al menos en esta conferencia. No. Ahora, los argumentos que va a dar son muy interesantes, pero después va a haber un resquicio para la desobediencia, que también parece interesante. Entiendo que cuando uno padece al tirano, le viene la tentación de acabar de una buena vez con su vida y así cortar de tajo la fuente del malestar social. Pero es así. ¿Es lícito matar a un tirano? Los argumentos por los que Santo Tomás se opone son fundamentalmente dos. Uno, porque si se vive en una tiranía moderada, remission tyrannidem, y una facción del pueblo intenta derrocar al tirano, puede acontecer que no lo logre, y entonces lo que van a provocar es que el tirano se enseñe aún más, sea peor, y ahora sí no tengan una tiranía moderada, sino que ahora sí conozcan qué es este poder, ¿no? Pero si sí logra derrocarlo, entonces se generan graves discordias, y quien quede en el poder impondrá una tiranía todavía más grave, aún pues sabe que también él a su vez puede ser derrocado por los mismos medios que él derrocó el anterior. De ahí que impedirá futuras insurrecciones a través de medios más odiosos. B. Si se vive en una tiranía intolerable, excessus tyrannidis, Tomás tampoco cede al tiranicidio. Y aunque aduce un argumento de autoridad, en la carta de San Pedro, la primera de San Pedro 2:18, dice que no solo hay que obedecer a los señores buenos y sencillos, también a los malvados, dice San Pedro. Santo Tomás da más bien un argumento práctico. Vean lo sensato. Si fuera lícito el tiranicidio, se abriría una puerta para los malvados. ¿Por qué? Porque
si acontece que hay un gobernante bueno, lo cual detestaría a los malos, ellos pretextarían que sus leyes los oprimen, que su gobierno es intolerable, justificando así la insurrección y el magnicidio. Es decir, los malos calificarían de tirano al bueno. Por eso, si se estatuye la posibilidad, o se justifica la posibilidad, sobrevendría a la sociedad el peligro de perder un buen rey, más que el remedio de desterrar al tirano. Tenemos ya un primer límite. El primer límite de los civiles es la ilicitud del tiranicidio. Pero eso no significa quedarnos quietos, guardarnos calladitos y obedientes ante un tirano. Para nada. Tomás afirma en el de Reño, si pertenece a la sociedad el derecho de darse un rey, ¿se acuerdan? La monarquía era electiva, el rey elegido, rex institutus, también puede ser destituido, destitutus, o frenado en su poder, refrenari eius potestas, sin faltar a la justicia. ¿Cómo? El camino es doble, destitución y freno. O más bien, freno del poder, y si con esto no es suficiente, entonces destituirlo. A modo enunciativo, hay 4 acciones que se pueden extraer en Santo Tomás, recordando que para él son alabados quienes liberan a la multitud de un poder tiránico. Es interesante. O sea, no está diciendo, ay, que son alabados los que saquen a un tirano. ¿Cómo? Tenemos ya el primer límite. No se le puede matar. ¿Cómo? 4 opciones. Primera, desobediencia civil. No debemos lealtad, dice Tomás, en efecto, aunque la hayamos jurado al inicio, a quien, pasados los años, terminó desacatando la ley e infligiendo graves daños a la comunidad. Tal cual, un boicot civil. No te obedeceremos. Voy a hacer una anotación al primer punto después, pero ese es el primer recurso, es la desobediencia. Segundo, la expulsión. Va a citar un caso muy interesante. Dice, el pueblo romano se organizó para sacar de su territorio a Tarquinio, el soberbio, e implantar después un poder menor, ilimitado, el consulado. Después de Tarquinio vino el consulado. La idea es, bueno, sí, pero ¿cómo lo sacamos? Bueno, no, a ver, estoy viendo el caso de Perú, es interesante. El que salió en un coche esquivando al pueblo, o sea, cuando el pueblo va hacia a la casa del presidente, fue el presidente de Perú. ¿Me explico? Y lo pescaron, ¿no? Cuando él quiso abusar de los poderes que le daba esa constitución política. Interesante, o sea, sí hay formas de expulsarlo. ¿Cuándo? Cuando todas las hormiguitas están unidas. Ahí ya no hay. Tercero, acudir a un poder superior para pedir que quiten al tirano. A ver, este es un caso interesante, porque uno podría decir, bueno, pero no aplica para los contextos actuales. Veamos cómo. Dice que cuando los judíos elevaron sus quejas contra Arquelao, hijo de Herodes, entonces César Augusto y recordó el poder de suprimiéndole la dignidad de rey y dividiendo la mitad de su reino entre sus 2 hermanos. Pero como ni aún así dejó de actuar tiránicamente, fue desterrado por César Tiberio a la ciudad francesa de Lyon. Entonces, hay una monarquía local. Esa monarquía es la judía. Tiene a Arquelao, hijo de Herodes. Arquelao se sobrepasa, ya los judíos estaban hasta aquí de Herodes, y ahora le viene su hijo todavía más. Lo acusan al poder imperial y el imperio pone un freno a sus tropelías. Bueno, pues está la ONU, está la Haya, están organismos internacionales, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay muchos organismos internacionales para presionar a los tiranos. Boicots comerciales, en fin, hay muchas soluciones que se pueden como actualizar en el tercer punto. Cuarto, Santo Tomás es santo, acudir a Dios en la oración. Pues aunque en ocasiones parezca que no hay solución humana ante el tirano, Dios ayuda en la tribulación. Las armas para combatir al tirano deben ser, en primer lugar, lo dice con claridad, en la 42 de la prima secunda, las armas espirituales. Dios cambió la crueldad de Asuero, o de Jerjes, en el libro de Esther, ¿no?
Asuero estaba influenciado por su primer ministro y tal, pero él quería la destrucción y después, por la reina, logró la protección. Por tanto, implorando a Dios, puede Dios cambiar el corazón de los tiranos. El segundo caso que da Santo Tomás es la crueldad de Nabucodonosor. Inicialmente muy cruel, después termina siendo hasta un casi converso, si uno va leyendo unos pasajes. Incluso acabó la vida con otros tiranos para liberar a los oprimidos, como derrocó a Faraón, ¿no? Y a otros más. Para Santo Tomás, la condición de que Dios intervenga para quitar a un tirano es que el pueblo se abstenga de pecar. Y uno diría, bueno, ¿pero por qué? Porque el pecado de todo el pueblo es precisamente la que causa la plaga de los tiranos. Este punto me parece fabuloso. Por más que esté en un punto espiritual, lo que está diciendo es que un pueblo corrompido, un pueblo corrupto, no va a poner a un rey justo, no va a elegir a un monarca justo. Un pueblo flojo no va a poner un monarca que pida trabajo, que pague impuestos. Un pueblo ignorante no va a pedir a un hombre sabio. Si toda la monarquía ha de ser electiva, como la que él proponía, un pueblo perverso pone a un tirano. La causa última de que haya tiranos está en el pueblo, no en que se haya corrompido el corazón del rey. Por tanto, es el pueblo, la reforma del pueblo, la causa última, la reforma de los corazones de un pueblo. Bien, ante estas acciones, sobre todo la primera y la segunda, habríamos de preguntarnos si no constituyen un caso de sedición. ¿Desobedecer al rey es sedición? Por eso dije que iba a hacer una precisión. Bueno, la sedición, lo aprendió Santo Tomás de San Isidoro de Sevilla, consiste en introducir disensión y provocar discordias en los ánimos de un pueblo. La sedición, por sus efectos, es hermana de la guerra y la riña, aunque en ocasiones parece más bien su madre, pues las causa. La sedición es a la sociedad civil y secular lo que le cisma a la iglesia. Introduce división, rompe la unidad. Ambas se oponen a la unidad, a que haya común unidad. Por eso Santo Tomás no duda en comprenderlas como pecados mortales. Para Santo Tomás peca gravísimamente quien provoca sedición, aunque también peca quien la secunda. Una de las formas específicas de sedición sería introducir la desobediencia a la ley y al gobernante, ambos fundamentales para la consecución del bien común. Pero justo era lo que decía Santo Tomás que sí podíamos hacer contra el tirano. ¿Ok? Ya se vio el problema que estamos viendo. Vamos ya finalizando. La anterior doctrina, expuesta en la 42 de la Secunda Secunde, ¿acaso no cierra la puerta a defendernos legítimamente de un tirano? El tirano, lo sabemos, dirá que todos sus detractores atentan contra el pueblo, contra la utilidad común, son enemigos de la patria, son enemigos de todos. El tirano lo que aduce psicológicamente es que su opositor es justo un sedicioso. El tirano, en resumen, acusa de sedición a los pocos resistentes de la patria. Por tanto, es importante aclarar si la oposición al rey y al gobernante, sin más, es decir, incluido un caso de tiranía, constituyen formalmente un acto de sedición. Hay un pasaje de Santo Tomás muy bonito que dice así, la 42, artículo 2 ad tertium. El régimen tirano no es justo, ya que no se ordena el bien común, sino el bien particular de quien detente el poder. De ahí que la perturbación de ese régimen no tenga carácter de sedición. A no ser en caso de que el régimen del tirano se vea alterado de una manera tan desordenada que la multitud tiranizada sufra mayor detrimento que en el régimen tiránico. Bueno, entonces ahí viene un punto. Entonces, yo puedo atentar contra el orden. ¿Puedo perturbar un orden tiránico? Sí, solo sí. El desorden causado no sea mayor que el malestar vivido con el tirano. Pues Santo Tomás está diciendo, como diciendo, bueno, usted mida prudentemente, pero si lo que vas a meter, la puya que vas a meter, no es tan mala como la que se padece ya actualmente, entrenle valientemente. Y continúa Santo Tomás. En este caso, el sedicioso es más bien el tirano, el cual
alienta discordias y sediciones en el pueblo que le está sometido, a efecto de dominar con más seguridad. Ya vimos la psicología del tirano. Eso es propiamente lo tiránico, ya que está ordinado a quien detenta el poder en detrimento de la multitud. Fin de la cita. Vayamos concluyendo. De las 4 acciones contra el régimen tirano, desobediencia, expulsión, acudir a poderes superiores y acudir a Dios, Santo Tomás recomienda un análisis prudencial en la desobediencia civil. Si la voluntad y leyes del tirano se oponen al bien divino, por ejemplo, nos indujeran a la idolatría, un tirano te dice, ves esta estatua o algo así, ¿no? Adora. No debemos de ningún modo obedecerlas. Resistamos. Dice Tomás, nunca será lícito cumplir tales leyes. Nullo modo licet observare. Nullo modo. El riesgo ha de asumirse. El martirio. La primera característica es que si la ley es tiránica, si yo estoy impedido al tiranicidio, por una parte, y la resistencia civil no es viable, porque no hay las condiciones del pueblo, y él me impusiera una ley que atentara contra estos puntos tan nodales, como un acto de idolatría, tan en el foro de la conciencia, mi desobediencia debería llegar aún en el riesgo de que pierda la vida. Santo Tomás tiene un horizonte de eternidad. No todo nos lo jugamos aquí, no nacimos para esta patria. Si el tirano nos mata, tenemos a Cecilia, Águeda, Jorge, los grandes mártires, plantaron la cara a los tiranos. Ahora bien, si la voluntad y leyes del tirano se oponen al bien común, ya no al bien divino, sino al bien común, ¿viene el tema? Dice Santo Tomás en 2 pasajes. Si surge un caso en que esta ley es dañosa para el bien común, no se debe cumplir. Bueno, pero ¿qué significa no se debe cumplir, Santo Tomás? En otro pasaje dice, en estos casos el súbdito está dispensado de obedecer, siempre que pueda eludirlo, sin escándalo y sin un daño más grave. Las mismas condiciones que habíamos visto antes. Las 2 cláusulas del primer pasaje son interesantes. Que nuestra desobediencia no dé pie al escándalo. Daríamos ejemplo no solo de desobedecer lo injusto, sino de desobedecer sin más. Y eso fomentaría entre los conciudadanos actuar contra las leyes incluso sensatas y buenas que también los tiranos suelen dar. No puedo desobedecer sin más todo. Debo saber qué, discernir qué desobedecer del tirano para no generar escándalo. La segunda es que no generemos más daño desobedeciendo que obedeciendo. Que se requiere prudencia y cálculo de consecuencias para esta desobediencia, pues claro que sí. Pero esto ya no es tema de esta conferencia. Muchas gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Buenas tardes, doctor. Muchas Hola, gracias por la conferencia. Es una pregunta muy sencilla y tratando más de ejemplificar esto último que decía de oponernos sin causar mayor escándalo, para ver si sirve pues lo que voy a decir como ejemplo. Es una película de Santo Tomás Moro, cuando pues le pide el rey aceptar, ¿no? Y él se vale pues de las cuestiones legales, él es un abogado, y se opone a obedecer, pero lo hace de una forma prudente, y, o sea, más o menos a eso apunta Santo Tomás de Aquino. Totalmente. O sea, por ejemplo, los 2 casos de martirio contra un tirano que tenemos así a la mente, ¿no? Pues son Tomás Moro, pero antes Boecio. Boecio es un gran santo para Santo Tomás. Y a Boecio le hacen la misma marranada que le hicieron a Santo Tomás Moro, es decir, una conspiración, le inventan unas cosas, lo ponen en el rey lo guarda, lo guarece y lo va a matar, ¿no? Y es un mártir en la
torre antes de que lo maten, es que la tradición dice que escribió La Consolación de la Filosofía. Pero es lo mismo, y la misma estrategia, es decir, agotemos las vías legales. La vía legal, que yo me defienda con amparos del tirano es una vía que no genera escándalo. ¿Me explico? La marcha pacífica, bloqueo de calles, boicot comercial, redes sociales, a ver, todo, claro que sí. Porque eso es el uso correcto de los medios que están al alcance de la sociedad civil. Lo que no podría hacer es, por ejemplo, una bomba molotov pues, en la Secretaría de Gobernación. Porque ese acto de resistencia o de intimidación, aunque no haya nadie ahí, pues no es el vehículo correcto de expresión del malestar social. Entonces, eso sí generaría escándalo. Entonces, ¿hasta dónde llega la insurrección? La capacidad de la insurgencia, ¿no? Entonces, claro, se requiere prudencia, cálculo de consecuencias. Pero si en ese cálculo el efecto producido, o sea, la ley de Santo Tomás no es que no produzca mal, es con que no esté más malo que el estado actual, pues puede haber, sí, ni modo. Tenemos que crear un cierto malestar y va a haber males, efectos secundarios perniciosos, siempre y cuando sean menores. Y por supuesto no vayan contra el foro de la conciencia, sino se minaría el primer punto, ¿no? Pero sí, muchas gracias. Y solamente para dejarlo así, tendríamos que, bueno, yo lo veo así, tiene que haber martirio. Tiene que haber martirio. O sea, hay que estar dispuestos pues a aceptar el martirio. Sí, por supuesto. Todo horizonte de resistencia civil debe darse en el horizonte del martirio. Es decir, como lo dice Santo Tomás, tal cual. Es decir, si te tocan tus amores, no, ahí no hay. Por una parte estoy impedido de matar al rey, pero por otra no voy a cumplirte. Que te mato, te intimida con la muerte. Pues sí, para Santo Tomás sería como un acceso privilegiado a la otra vida. Entiendo que esto en una era poscristiana sería complicado, ¿no? Pero al menos el mártir en una era poscristiana pasaría como una persona coherente. Es decir, un Gandhi o alguien diría, bueno, qué coherente, no cedió ante los poderes inicuos del gobernante. Y eso me parece que es también, siempre hasta en una sociedad no cristiana o secular, sería bien visto como un acto de coherencia extrema, ¿no? Muchas gracias por la conferencia, doctor. Yo tengo una pregunta pues, más orientada al caso histórico, especialmente aquí en México. En el caso de la Guerra Cristera, cuando ya se habían superado todas aquellas, pues las posibilidades legales, se entregaron las firmas, el boicot, la resistencia pacífica, etc. Se llega a la resistencia armada tampoco está progresando como se esperaba, y entonces hay quien empieza a abogar por el caso del tiranicidio. El caso del tiranicidio, pues el único que ha habido aquí en México, el asesinato de Obregón, ¿sería lícito porque no generó mayores males que los que ya existían? ¿O ni incluso pues, con esta limitación sería posible? No, para Santo Tomás, no, es clarísimo, ¿no? Él no va a jugar con, bueno, veamos si no hay otra posibilidad, no. Ahora, hay un pasaje, yo no lo metí adrede porque dije, aquí voy a meter una cosa muy complicada. Tú sabes que Santo Tomás de Aquino justifica la, matar en defensa propia, ¿no? Pero justifica también la pena de muerte. ¿Cómo entiende él la posibilidad de que un pueblo, como Estados Unidos, ¿cómo él dice que él dícito la pena de muerte? Pues si consideramos que toda una sociedad se comporta como un individuo y defendiéndose de un injusto agresor, lo mata. ¿Ok? El problema es que la pena de muerte es lícita para Santo Tomás porque la va a ejecutar en último término, la va a avalar en último término de que tiene el cuidado de la comunidad, la autoridad. Y en este caso, no se puede aplicar tan fácilmente el recurso a matar en defensa propia, defendiéndonos del tirano, porque curiosamente, el que hace que la defensa propia, matar en defensa propia, no sea un acto abusivo, imprudente o demasiado, es justo que la ejecuta el que tiene el cuidado de la comunidad. Con lo cual hay un problema, ¿no? Tampoco está cerrada esa puerta. No, el magnicidio nunca es bienvenido. Y segundo, hay
hay un problema. En la Sagrada Escritura está. Te digo, primera de Pedro dice claramente, ¿no? El católico debe obedecer al buen Señor y al malo. Entonces, tampoco hay un tema así. Pero los recursos que vimos, que son 4, bastante buenos, hombre, me parece un área de oportunidad muy bien. No nos vayamos a la tentación de si no lo matamos, entonces ya. No, si no lo podemos montar, hay un chorro que lo podemos hacer, ¿no? Con inteligencia, con presión internacional, bloqueos, ejercicio, agotar todas las instancias legales, judiciales, ser expertos en derecho. A ver, civilmente tenemos que poner freno, ¿ok? Amigos del amparo. Continuando rápidamente con eso. En el punto número 3 que decía acceder a un poder superior para poder removerlo. Si un poder superior determinara que la acción lícita sería el tiranicidio, aunque no lo ejecutara ese poder, ¿lo podría ejecutar alguien más? Bueno, a ver, sí, de hecho Santo Tomás pone un ejemplo, tampoco lo puse. Cuando uno de los reyes mató a otro, o sea, uno de los césares mató a uno de los reyes locales. A ver, sí, pero yo creo que no hay una instancia actualmente que actualice eso, porque los tribunales de La Haya, pues condenarían, no sé si La Haya puede condenar a pena de muerte, no tengo claro que un tribunal internacional pueda hacerlo, pero sí los juzgan y hay cárceles, ¿no? Por ejemplo, para estos que han sido como el de, ajá, no, como el que estuvo este tirano que hizo un chorro de muertes ahí en Europa del Este, que fue juzgado en La Haya, encontrado culpable y creo que le dan cadena perpetua, ¿no? Ajá, Milosevic, de Serbia. Es decir, pero yo los casos actuales que he visto, los tribunales internacionales no dan pena de muerte. Entonces, y lo cual sería hasta interesante porque empatan con la idea de Santo Tomás. Siempre. Ante la perspectiva del martirio como pues el valor último de quien vea la necesidad de ir en contra del tirano, yo creo que hay una versión intermedia que a veces no se le toma en cuenta y es el tomar el liderazgo, ¿no? Creo que estamos acostumbrados a despertar nuestra inquietud pues de cambiar las cosas y de motivarnos a una situación, mucho desde la lectura de los medios de comunicación y de los líderes de los mismos, que pocas veces son personas, pocas veces, no quiere decir que no, que están involucrados en liderazgos concretos que generen cambios en la sociedad. Entonces, muchas veces, pues en esta perspectiva del martirio, pues sí, creo que podemos idealizar personas que den la vida por el cambio de nuestra sociedad y no ver como también el martirio en el día a día o en las propias dimensiones y sociedades en las que nos movemos, en las que afrontemos esos liderazgos que generen concordia, que generen cambios en los corazones, pero que al final generen presión y poder a través de las propias sociedades y que pues va a implicar persecución, va a implicar presión, pero creo que pues son realidades como que más concretas a esperar dar la vida por la patria, afrontar el propio liderazgo, tanto como forma de martirio ya actual, como pues para en verdad generar cambios concretos. Y creo que en nuestro tiempo muchas veces las quejas pues son desde mi afectación, desde la lectura que otros me ofrecen de las realidades que a lo mejor yo no estoy sufriendo, pero entiendo que pues lo que dijo Loret va a afectarme porque bla, 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 pero al final no asumo un liderazgo desde donde estoy para generar concordia, para asumir poder y confrontar al tirano. Totalmente, o sea, de acuerdo con esa precisión, bastante buena. Pasé muy de rápido, pero sí pronuncié esto, padre. Dice Santo Tomás, son alabados quienes liberan a la multitud del poder tiránico. O sea, Santo Tomás no es poco en elogios para los líderes. Son alabados quienes liberan a la multitud de un poder tiránico. ¿Cómo la liberan?
generando concordia, uniendo voluntades, aglutinando poder, cuerpos intermedios, acciones de desobediencia, todo esto. Son alabados. Por tanto, el martirio es el horizonte, pero no necesariamente es el recurso inmediato, ¿no? Como una imprudencia que fuera a decir, mátame, no, tampoco el tirano tal vez ni siquiera acceda a eso, y eso no necesariamente sería digno, porque el mártir quiere ser mártir. Y el martirio para Santo Tomás, tú lo sabes, eres sacerdote, no es un acto de la voluntad, es un don en último término de Dios. Entonces, más bien, debe estar en el horizonte de posibilidad, pero tampoco debe ser querido por vanidad del propio mártir, sino Dios sabrá a quién se lo da, pero todos debemos estar preparados. Lo que sí es una obligación moral es actuar en contra del tirano. Y somos alabados si lo hacemos. Ahora, ¿cuál es el rango de acción? Pues hagámoslo, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí está el tema de liderazgo social en todo. Hay un montón de beta por hacer. Lo que no vale es la omisión, ¿va? Hay un tirano, yo aquí. Mientras no me toquen, está bien. Eso sí sería como un pecado de omisión grave, ¿no? La desunión civil, la falta de creatividad, el no involucrarse, el no resistir, sería un caso de omisión grave, tal vez. Muchas gracias, Jorge. Sabes que siempre aprendo mucho escuchándote y disfruto además tus presentaciones. Yo tenía, o necesito una clarificación, tengo una duda y un par de posibles objeciones para fomentar la discusión. La clarificación es muy breve. No sé si me podrías recordar rápidamente cómo era el argumento en contra del tiranicidio. Es que no lo pude escribir. Digamos, Sí. básicamente es el siguiente. Hay un argumento de autoridad. Quitemos el argumento de autoridad de la Carta de San Pedro que dice que hay que obedecer también a los malos. ¿Cuál queda como argumento práctico? Que si yo mato estatuyo, no solo en las leyes, la posibilidad de que se mate al tirano, sino en la práctica, es decir, en la cultura, hacemos lícito matar al tirano, el recurso al tiranicidio podría ser aprovechado en términos prácticos por los malvados. Porque cuando toque un buen rey, un rey que diga, pagas impuestos, duque tal, ellos aducirían, es un tirano. Mira cómo nos oprime, nos saca nuestro dinero, Entonces, harían exactamente los recursos de desobediencia, pero estaría incoado el recurso a matar. Entonces dice Santo Tomás, si se estatuye cultural o legalmente la posibilidad de matar el magnicidio, so pretexto de deshacernos del tirano, se abriría la puerta a matar a un buen rey. Por cierto, como ha ocurrido. Él dice, como ha ocurrido, cuando matas a un buen rey y los que lo matan dicen, para acaso, me decía mi hija cuando platicaba, dijo, ¿tú crees que cuando mataron al presidente Madero, pues Victoriano Huerta no crees que dijo, yo soy un tirano que me voy a matar? No, dijo, él ha fallado, es un mentiroso, los impuestos, el desorden, la patria, tal, esto es una anarquía, tal, y los mata. Entonces, podría aducir incluso una persona mala, y esa puerta, dice Santo Tomás, en términos prácticos no conviene abrirle a un pueblo. El argumento es pragmático. Sería muy similar entonces a, no recuerdo qué dice Tomás de Aquino o qué diría sobre la pena de muerte. Sobre la pena de muerte sí la habilita. Hay un Pero no se puede ofrecer el mismo argumento en contra. Lo que pasa es que, bueno, lo saben aquí los sacerdotes, pero hay un problema con la pena de muerte. El Papa Francisco hizo unas correcciones al Catecismo de la Iglesia Católica que Juan Pablo lo había hecho. Juan Pablo II, la versión de Juan Pablo sí permitía la pena de muerte con el argumento de Santo Tomás. El argumento de Santo Tomás es el siguiente: yo puedo defenderme como sociedad de un injusto agresor y entonces lo peno de muerte. Pero ¿quién ejecuta la pena de muerte para que no sea el capricho de una horda de ciudadanos? Pues entonces que la pena de muerte tenga un proceso judicial transparente y justo, avalado porque tiene la custodia de la ley. Entonces, en el fondo, tienes que recurrir a los poderes públicos para hacer válida, legal y correcta la pena de muerte como último recurso posible de defensa ante este inicuo agresor, y pudiendo haber otros medios como la reclusión, ¿sale? Tendrías que justificar en un juicio justo. Pero el problema es que en el tirano, él tiene todos los poderes.
Pero es que es justo similar a lo que preguntaban, o sea, pero es que si hay otras vías, otras alternativas, no solo el tirano tiene ese poder para hacerlo, uno puede recurrir justamente a otras fuerzas alternativas. Es que por eso preguntaba por la clarificación, esa no es mi objeción, solamente me quedaba esa duda porque parece como si hubiera un criterio doble, ¿no? La Sí. pena de muerte sí, pero el tiranicidio. Y lo hay. Santo Tomás siempre tiene un cuidado cuando encuentra un argumento de autoridad en la Sagrada Escritura. Él no va digamos, a jugar al Lutero. Si la Sagrada Escritura dice esto, hay una razonabilidad en la creencia. Pero ¿por qué en la Sagrada Escritura sí el de arriba puede ejercer el poder de matar al de abajo? Pues entonces tiene que haber otra racionalidad y son las dos racionalidades que tiene. Okay. Eso era como clarificación porque quería recordar el argumento. Me sonaba así como este. Luego, tengo una duda, así, es una duda que creo que alguien podría suscitar como en el contexto en el que estamos. Y creo que tú podrías explicar muy bien o podrías solventarla. Muchas personas cuando piensan en tiranía, Jorge, tienen en mente como cierta visión, voy a decirlo así, como cinematográfica de la tiranía. Y suelen imaginar, por ejemplo, en personas como Saddam, ¿no? O personas como Gaddafi, ¿no? Y claro, como teniendo esta visión de la tiranía, podrían decir que, por ejemplo, no la hay en Venezuela o no la hay en México, etcétera. ¿Qué podrías decirnos sobre ese tipo de visión? Mira, hay literatura más actual, tú conoces, pero a mí me gusta un enfoque que la otra vez Juan Pablo Aranda me pasó un libro de Soft Tyranny, tiranías suaves. A ver, pero creo que los propios textos de Santo Tomás, lo interesante es que él instancia en tantos personajes que hace ver que la tiranía también tiene sus modalidades de instanciación y todas son muy interesantes. Hasta las tiranías suaves. Cuando habla tan claramente del paternalismo, me parece que entonces muchos regímenes populistas de facto podrían ser tiranías suaves, es verdad, pero si al paternalismo le juntas el clientelismo, la división y la disensión, el mantener dividida a una población y el hacerte del ejército, amigos, allá no es tiranía suave. Entonces yo creo que habría que estar también poniendo como el termómetro para ver cuántas de las cualidades del tirano o del régimen tiránico, para no hablar de persona, sino del estado de cosas, Martín, que hacen a la tiranía, ya están palomeadas, por ejemplo, en nuestra patria. Y cuándo no, porque tampoco creo que sea un on-off, somos y no somos tiránicos. También la tiranía, si el propio Santo Tomás dice que se germine en un pueblo, también hay unas condiciones del pueblo que hay que examinar, ¿no? Si este pueblo es, por ejemplo, dado a los vicios, si no ahorra, si no es trabajador, si es corrupto, si mata a sus hijos, si nuestras leyes permiten eso, la violencia doméstica, Martín. O sea, cuando tú ves los índices como más sensibles del pueblo mexicano, encontramos un pueblo, pues que tristemente es caldo de cultivo para que haya un régimen tiránico gobernándolo. Es triste, pero es la verdad. Y el tema es el narco, ¿no? Cuando tienes un narcoestado con todos el punto. Entonces yo creo que hay bastantes palomeados que quedarían en esto, aunque la caricatura del tirano como un tipo con látigo y tal no sea, pero el propio Santo Tomás no juega con las caricaturas. Habla de unas personas entre carismáticas, que meten insidias, que todo el día dividen a su pueblo, que no hacen nada para procurar la paz, pero que maizan al pueblo, que lo tienen en la... ¡Caramba! O sea, tampoco tienes la idea de un tirano como un tipo que está con un fusil. Es una personalidad más bien curiosa que había a reconstruir, más parecido como Muammar al-Gaddafi, ¿no? Estos grandes padres de la patria que al final tiranizan y híjole, debilitan a un pueblo, le hacen saber al pueblo que si ellos no le dan, ellos no pueden salir con sus propios medios, rompen el régimen subsidiario, nadie puede de abajo sin mí, no generan confianza, libertad, trabajo, ahorro. El tema del ahorro me interesa mucho por el tema de la inflación. O sea, yo creo que cosas que se podrían llamar inflación, narcoestado, etcétera, serían formas validables actualmente de los caracteres que Santo Tomás había puesto en el régimen tiránico. Aunque no cumplan con la caricatura
de una sola persona. Y por eso me gusta no llamarle tirano, sino régimen tiránico. El estado de cosas se asemeja más a una tiranía. Claro, ¿no? Porque incluso podría haber regímenes tiránicos que no tienen un solo gobernante, ¿no? Como una tiranía de partido. Ajá, exacto. Oye, y ya para acabar, Jorge, muchas gracias. Como dos posibles, digamos, objeciones que alguien podría desarrollar. Una que se me ocurre es, por ejemplo, que cuando está muy dividido el ambiente, como en el caso de México, por ejemplo, que está como muy dividido, y no dirían todas las personas que el régimen es tiránico, porque hay personas a las que les conviene el régimen, y hay personas a las que no. Ahí, por ejemplo, ¿por qué podríamos, voy a decir nosotros, nada más por decirlo, pero ¿por qué podríamos decir nosotros que sí hay un régimen tiránico cuando la otra mitad dice que no? Y nuestro argumento es que a nosotros no nos conviene, y a lo mejor el otro dice es que a nosotros sí. No sé si se ve la... Sí, no, por supuesto, no es un tema de opinión. Para Santo Tomás hay un evaluador último de que se está yendo al bien común. Y se llama paz. O sea, sí hay un tema interesantísimo que es, yo puedo tener un verificador social de si la autoridad está conduciendo a la polis al bien común. Y se llama paz. Entonces, por eso, justo cuando no hay paz hay disenso, hay desunión. La desunión es benéfica porque permite que todos teman unos de otros. Y yo tengo la autoridad, el látigo, el dinero, la codicia, el hurto, el furor sanguíneo. Tienes, digamos, ese evaluador. Tan es así que dice Santo Tomás que lo que más le da miedo a un tirano es que haya paz. Empieza a decir, alerta, 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 se están organizando en contra mía. Entonces, mete otra vez falsas noticias, rumores, tal. Un poco fíjate lo que hizo Nerón. Cuando viene esta paz interesante en Roma, tiene el mismo que crear los incendios para después culpabilizar a un chivo expiatorio, los cristianos en su época, pero no es un recurso único. Los tiranos hacen eso. Ellos mandan a hacer los elementos que mantienen al pueblo en constante polarización, lo cual me parece interesante. ¿Cuál sería el evaluador? No es un tema nada más subjetivo. A mí me gusta este partido, a ti no. A mí me gusta este candidato, a ti no. Es el estado de cosas. Veamos los índices actuales, por ejemplo, de paz. Paz, desarrollo, inflación, ahorro, confianza país, en fin, ciertos indicadores que podríamos decir movilidad social, para ver si la cosa va así o la cosa va así. Homicidios, dolosos, narcoestado, narcoelecciones. Valdría la pena ver todos los indicios que atentan contra la paz para declarar que no conduce al bien común. No, tampoco sería la caja negra, Martín. No es algo como tan difícil. Santo Tomás diría que hay bastantes mecanismos de evaluación para saber si se va al bien común o no se va. En concreto la paz, al menos en los textos de Tirano. No, muy claro, creo que se entiende. Y ya la última, Jorge, parece que buena parte de la presentación pretendía otro argumento que estaba detrás o que subyace, es la idea de que, ok, establecemos los criterios de un régimen que es apropiado, y creo que la idea era, bueno, si se niegan algunos o la mayoría de estos, ya sería el tiránico, ¿no? Pero justamente en un contexto dividido como el nuestro, donde no todas esas propiedades se incumplen, ¿cómo? O sea, si hay cosas con las que están bien y hay cosas que están mal, y vas a ir en contra de unas, pero otras te parece que están bien, ¿no es eso más bien un régimen democrático y no tiránico? ¿No sería más bien como un régimen más estilo demócrata y menos estilo tiránico? No lo sé, pregunto por estos, ¿no? Porque unos sí se cumplen, otros no. A lo mejor unos sí están bien y los indicadores están bien y otros están muy mal y los indicadores están... A ver, yo creo que hay elementos también objetivos para saber. Santo Tomás pone la concentración de los poderes en una sola persona. Me parece que cuando tú tienes agachada la Suprema Corte y tienes al Parlamento de tu lado haciendo todo lo que quieras, hay una concentración de poder. Entonces, la democracia sería en todo caso la posibilidad de la pulverización del poder. Dirías a un tema de máxima distribución. Y la tiranía a la mínima distribución del poder.
Entonces yo creo que también un mecanismo de evaluación sería el acopio de poder. Si el acopio de poder es máximamente distribuido, aunque hay un malestar social, yo diría que estamos en una demagogia, en otra cosa, en una mala democracia, en un estado, en una democracia fallida. Pero si al estado de cosas que no van al bien común, que hay inseguridad, que hay falta de ahorro, que hay le concentras, le das mínima concentración de poder y le das el poder judicial, el legislativo, el judicial y el militar, creo que ahí ya no es un tema tan de debate, Martín. Meteríamos un ingrediente para diferenciar una democracia fallida de un régimen en vías de consolidación tiránica. No, no, sí, muy claro. Y por cierto, esas objeciones no es tanto que yo las sostenga, pero creo que es algo que se podría hacer. Plantear. Ajá, justo por la cuestión de los usos fácticos de poder, porque a lo mejor no estamos, así como la tiranía se podría ver como analógica, porque hay como varios modos de hacer tiranía. De facto hay otros regímenes tiránicos en nuestro mismo territorio, ¿no? Totalmente. Entonces, no sé. Totalmente de acuerdo. Tal vez el narco sea una instanciación paradigmática de un régimen tiránico, un narcoestado. ¿Por qué? Porque en un municipio el narco controla a los policías municipales, al alcalde, al no sé qué, al tal, y al medio de comunicación, que también es un poder fáctico. Habría que hacer un elenco de los poderes, no solo de la Constitución, sino de los poderes fácticos, como los poderes de comunicación, la comunicación. Entonces, yo diría que máxima concentración al menos va a un régimen no democrático, sino autocrático. Y luego, la evaluación de que esa autocracia es tiránica, hágala quien la haga, sería por un tema en contra de la paz, que generaría las condiciones justo contrarias del bien común. Y así pasaremos de autocracia a nominar eso de tiranía, aunque sea en un pequeño municipio, ¿no? No tiene que ser todo un estado. Máxima concentración de poder, máxima reversa en contra del bien común por paz, ¿no? Por estar en contra de la paz. Algo así buscaría la solución. No necesariamente hay que pensar que estoy en contra de los gobiernos actuales federales, sino de las posibles instanciaciones que sucedan. Podría haber una familia con un estilo tiránico de gobierno, ¿me explico? Y tal vez es la abuelita, ¿no? La que ejerce ese matriarcado tiránico. Pero en un estado, me parece. Y ahora, en concreto, en México, yo creo que sí hay elementos para empezar a preocuparnos. Es todo lo que puedo decir. No evaluaría de tiránico este régimen, pero ya cada vez aumentan más el checklist, Martín. Y creo que es hora de empezar a usar recursos de manera inteligente, creativa, buena, virtuosa, unión civil, nuevas organizaciones, cohesión. Hay una hoja de ruta interesante. Muchas gracias. Bueno, le damos un fuerte abrazo al doctor Medina, por favor.